Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis amados hermanos, estamos de vuelta ya para compartir todos juntos el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Como ustedes pueden ver en la presentación, en esta noche vamos a estar ubicados específicamente en el capítulo 1, verso 27, donde finalizamos la semana anterior y nos vamos a extender hasta el capítulo 2, versículo 11. El capítulo 2 de Filipenses probablemente sea uno de los capítulos, si no el capítulo más difícil, no de entender, no de interpretar, porque es muy fácil de entender, es muy fácil de interpretar, pero quizás el capítulo o los versículos más difíciles de poner en práctica en nuestra vida. Hoy será de gran provecho, hermanos, y en esta oportunidad vamos a estar aprendiendo en gran manera. Por supuesto, necesitamos recordar, amados hermanos, quién escribe. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo, y esta iglesia de los filipenses, o la iglesia que estaba en Filipo, una iglesia muy amada, muy querida por Pablo. De hecho, fue una congregación que constantemente le ayudó en sus necesidades financieras para la predicación del Evangelio. Estando preso en Roma, envían un donativo, un presente por medio de Epafrodito. Recordamos, hermanos, que Pablo estaba encarcelado en Roma, según el registro que encontramos en el libro de los Hechos. Ya al final, en el capítulo final del libro de los Hechos, encontramos a Pablo preso en Roma por 2 años, y desde ahí escribió por lo menos 4 cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Filipenses es una de ellas, también la carta a los Efesios, o a los hermanos en Éfeso, también la carta a los Colosenses y también la carta de Filemón. Así que encontramos al apóstol Pablo en una situación difícil, en una situación adversa, pero encontramos a Pablo siempre con positivismo. De hecho, si usted puede ver en la presentación, tenemos cuál sería el tema principal de la carta a los filipenses: el gozo verdadero. ¿Se puede experimentar gozo verdadero? Claro que sí. Los hijos de Dios, los cristianos, experimentamos el gozo verdadero. Pero note, como el gozo verdadero solamente se pueden encontrar en Cristo Jesús y en su Evangelio. Por eso el tema principal que hemos puesto para esta clase es Cristo y su Evangelio. Son la clave para el gozo verdadero. Pero note, como cristianos debemos enfrentar ese gozo sin importar las circunstancias que estemos enfrentando en la vida. Me encanta la carta a los filipenses porque todos, sé que absolutamente todos, hermanos, amigos que escuchan, estamos en este momento en una situación difícil. Puede ser que sea enfermedad, escasez, algún problema familiar. Problemas siempre van a haber. De hecho, los cristianos, hermanos, los hijos de Dios también tenemos problemas. Los hijos de Dios también sufrimos, también lloramos, también despedimos seres queridos. Y es por eso que Pablo en esta carta nos habla acerca del gozo verdadero. Y es la intención de este servidor compartir con ustedes los 10 gozos principales que encontramos en el cristianismo. Ya hemos visto dos, como usted puede ver en la presentación. El primero, el gozo del compañerismo en la oración, los primeros 11 versículos del capítulo 1. Y la semana anterior estuvimos hablando acerca de una vida llena de propósito. Pablo vio el propósito en su vida y lo expresó en una sola frase: para mí el vivir es Cristo. Ese fue su propósito. Para mí el vivir es Cristo. Y su segundo propósito fue la predicación del Evangelio. Aún estando encarcelado, aún en la cárcel, continuó predicando el Evangelio, continuó predicando, pero también convirtiendo personas al Evangelio. Por su denuedo, los hermanos en Roma también recuperaron fuerzas, se animaron
hablar la palabra de Dios sin temor, sin miedo. Hermanos, en esta noche vamos a estar viendo dos gozos más en esta sección, versículo 27 al capítulo 2, verso 11. Vamos a estar viendo dos gozos más que podemos enfrentar o que podemos más bien ver en el cristianismo. Aquí lo tiene usted en la presentación, capítulo 1, versículo 27, hasta el capítulo 2, verso 4. Vamos a estar viendo el gozo de sacrificarse, sacrificarnos a nosotros mismos. ¿De verdad hay gozo en sacrificarme? ¿Puedo encontrar yo gozo en sacrificarme yo? Y si lo hago, ¿por qué debería yo sacrificarme? Fíjese que en esta sección, hermanos, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar leyendo esta sección. Vea capítulo 1, verso 27. Vamos a leer, ir leyendo y vamos a ir meditando en esta palabra, hermanos. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hablemos un momentito, hermanos, acerca de estas palabras de Pablo. Fíjense cómo el apóstol Pablo les dice a ellos, entonces, me impacta grandemente esta expresión del apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Recordemos que Pablo veía todo a través de los ojos de Cristo. Ese fue su propósito, su visión. Él veía todo a través de los ojos de Cristo, a través de los ojos del Evangelio. Y en este versículo le dice a los hermanos que solamente deben comportarse como es digno del Evangelio. Y en esta noche preguntamos, ¿cómo es comportarse dignamente del Evangelio? Algo que nosotros quizás obviamos en ocasiones, hermanos, es que la división de capítulos y de versículos tales como los tenemos hoy, o sea, capítulo 2, capítulo 3, verso 1, tal cosa no fue inspirada, fue agregada posteriormente por los seres humanos, por el hombre. Pero, es decir, cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, no había tal división, sino que era una carta. Así que la fluidez de lo que vamos leyendo, hermanos, es importante. Es decir, lo que Pablo ha dicho anteriormente será importante y hay que tomarlo como una sola unidad en ocasiones eh, eh, para poder comprender mejor y sacar el beneficio de lo que Pablo está diciendo. Fíjense, aquí Pablo utiliza, la palabra digno, que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Esta palabra digno trae a nuestra mente la idea de una balanza que era utilizada en los mercados en ese tiempo, ¿no? La gente iba y compraba cosas y eran un tipo de estas balanzas donde se ponía un producto de un lado y se ponía la paga en otro lado y se compensaba, ¿no? El peso tenía que estar en equilibrio, ¿no? Lo que se compraba con lo que se estaba pagando. Es como si Pablo estuviera diciendo en estas palabras que nuestra vida, nuestra forma de vivir, piensen en esta idea, por favor, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar y de comportarnos debe estar de un lado de la balanza y el Evangelio tiene que estar en el otro lado de la balanza. Es decir, cuando Pablo dice compórtese dignamente, como es digno del Evangelio, es decir, que nuestra vida tiene que estar en equilibrio con el Evangelio, es decir, lo que nosotros predicamos con la boca. Tiene que estar en equilibrio, en balance con nuestra forma de vivir. Es decir, como cristianos necesitamos tener como regla base para nuestra vida el Evangelio que se nos ha predicado. No podemos comportarnos de una forma diferente. ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito? Fíjese cómo dice el versículo, de nuevo, dice, ¿para qué?
sea que yo vaya a veros o esté ausente. Pablo tenía presente las dos posibilidades, que él saliera de prisión y podía ir a ver a los hermanos, o que estuviera ausente por su situación, tenía que estar en la cárcel. Dice, yo quiero que ustedes se comporten como es digno del Evangelio, sea que yo esté presente o no. Dice, quiero que se oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Pablo deseaba que los hermanos se mantuviesen firmes, esa firmeza que necesitamos, en palabras sencillas de decir, estoy firme, aquí nada me ha de mover. Esa firmeza es como si usted hubiera sido plantado sobre la tierra con raíces fuertes y nada, ningún viento, ninguna marea, nada lo va a hacer usted moverse de ahí. Pablo quería que los hermanos en Filipos estuvieran firmes en el Evangelio. Dice, en un mismo espíritu. Pero también Pablo quería que los hermanos estuvieran combatiendo por la fe del Evangelio. Una vez más, hermanos, encontramos la palabra Evangelio. Pablo tenía una meta y le decía a los hermanos, esa meta que yo tengo, ustedes también la deben tener. En otras palabras, Pablo les dice a ellos, enfóquense no en ustedes, enfóquense en el bien de los demás, enfóquense en el bien del Evangelio. Por eso en esta sección que estamos viendo, estamos hablando acerca del gozo de sacrificarnos a nosotros mismos. Fíjese, yo debo renunciar a mi vida, a la forma en que probablemente yo quiera vivir, a la forma que a mí me agrada vivir. Yo voy a renunciar a eso, voy a sacrificarme a eso para vivir conforme al Evangelio. Voy a sacrificarme para, como dice Pablo aquí, estar firme en la fe, para combatir con Cristo Jesús en esa unidad de la fe del Evangelio. Verso 28, una vez más les dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Este versículo probablemente lo leímos o lo leemos en ocasiones con mucha rapidez y le perdemos el valor que tiene. Pablo dice, fíjese, en nada estén intimidados. ¿Quién está diciendo estas palabras? Por favor, las está diciendo el apóstol Pablo. En este momento se encuentra en prisión. Es como si Pablo estuviera diciendo, yo no estoy intimidado. Las personas que me han metido preso no me han intimidado, es decir, no me han hecho callarme. Yo continúo aquí dentro de la cárcel y continúo hablando de Cristo. A mí no me han intimidado. Yo me mantengo firme en lo que he creído, sigo combatiendo por la fe del Evangelio y es exactamente lo mismo que quiero que ustedes hagan, hermanos. Quiero que estén firmes, quiero que combatan por la fe, quiero que no se intimiden, porque cuando ustedes estén predicando, muchos van a querer intimidarlos, amedrentarlos, hacer que ustedes tengan miedo, diciéndoles que los vamos a encarcelar. Pero ustedes no deben ser intimidados por ellos. No, todo lo contrario. Es más, ellos piensan que esto de la predicación del Evangelio es para perdición. Ellos piensan que predicar de Cristo es una pérdida de tiempo y que va a significar en la perdición de ustedes. Pero sabemos que no es así. Predicar el Evangelio no es para perdición, todo lo contrario, es para salvación. Dice, más para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Esto viene de Dios. Dios quiere que estemos aquí en la tierra enfocados no en nosotros mismos, sino en sus proyectos, en sus trabajos, en lo que Él tiene preparado para nosotros. El verso 29 a continuación, wow, eh, impacta grandemente. Fíjese lo que dice Pablo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué encontramos en el verso 29? Encontramos el regalo de Dios o los
regalos de Dios que encontramos por medio o a causa de Cristo. Fíjese cómo Pablo dice que el regalo que se nos ha dado no solamente es creer en Jesucristo. Hermanos, con mucha regularidad en nuestras congregaciones hablamos del gran regalo que se nos ha sido dado, la gracia, la salvación. Y sabemos que necesitamos ir a predicar el Evangelio. Ya está por demás decir o mencionar esto. Hay que ir y anunciar las buenas nuevas. Pablo lo está diciendo acá. Manténganse combatiendo por la fe del Evangelio. Claro está. Pero ¿cuántas veces se nos ha escapado de nuestra vista el segundo regalo que encontramos en Cristo Jesús por medio de Dios? ¿Cuál es ese regalo? No solamente que creamos en Él, sino que dice el verso 29, sino que también padezcáis por Él. Un momento. ¿Es un regalo de Dios que yo sufra por Cristo Jesús? Eso parece contradictorio. Dios me está regalando el privilegio de sufrir o padecer por Cristo Jesús. Sí, hermanos. Pablo no miente en el versículo 29. Dice que padecer por Cristo es un regalo que se nos ha sido dado de parte de Dios. ¡Wow! Yo nunca había pensado en este concepto. Cuando yo me halle a mí mismo sufriendo, padeciendo como cristiano, debería regocijarme por eso, no más bien afligirme, sino sonreír, gozarme y decir, qué bendición, estoy sufriendo, Dios me ha dado este regalo. Esto parecería absurdo para muchos, por eso Pablo dice en el versículo anterior, para ellos es perdición, pero para vosotros es para salvación. Esto lo hemos ejemplificado en gran manera en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 3 a Pedro y a Juan los encarcelan por sanar a un hombre cojo y los arrestan, los amedrentan y les dicen, no quiero que ustedes prediquen más de Cristo Jesús. No queremos, los vamos a liberar, pero no prediquen más de Cristo. Ellos salen de la cárcel, adivinen qué continuaron haciendo. Capítulo 4, no solamente a ellos, sino a todos los apóstoles. Los encierran, los encarcelan, los maltratan, los golpean. Y le dicen exactamente las mismas palabras. Los vamos a dejar ir, los vamos a soltar, pero ustedes no van a predicar más de Cristo. Cuando ellos salen de la cárcel, adivinen qué hicieron. Continuaron predicando de Cristo. De hecho, quiero leer en esta noche, porque no quiero pasar por alto este versículo en Hechos capítulo 5. Ya prácticamente al final, en Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42, después de haber sido amedrentados, dice el verso 40, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41, Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, verso 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Eso, mis amados hermanos, es lo que encontramos al apóstol Pablo solicitándole a los hermanos de Filipos en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Sufran por Cristo, pero sufran con gozo, sabiendo que es un regalo de Dios. Los apóstoles que fueron amedrentados en esta ocasión, dice, salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer o de sufrir por Cristo. Y cuando salieron de ahí, ¿fueron intimidados? No, en lo más mínimo, para nada. Salieron y continuaron predicando todos los días, por las casas, por todo lugar, enseñando y predicando de Cristo. Y nosotros hoy en día nos sentimos mal por cualquier cosa. Cualquier cosa nos amedrenta, cualquier cosa nos entristece, cualquier cosa nos apaga o incluso muchos cristianos
hemos pronunciado la frase, ¿por qué a mí, oh Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me envías esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? Hermanos, cuando más bien deberíamos ser, eh, eh, estoy tratando de buscar la palabra más adecuada, pero creo que la forma más sencilla de decir es cuando deberíamos sentir gozo, alegría, cuando estemos en medio de situaciones adversas, cuando alguien nos insulta, nos trata mal, nos ofende simplemente por ser cristianos o por estar predicando. Gocémonos por ello. Ese mismo conflicto, vea el verso 30, dice, no solo que creáis en él, verso 29, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El mismo conflicto. Pablo les dice, muy probablemente si ustedes continúan predicando, van a llegar al punto de tener el mismo conflicto mío, padecer las mismas prisiones en las que yo estoy, pero aún en medio de eso, gócense. Una vez más, creo que lo dije en la introducción y lo vuelvo a repetir. Este Pablo que está diciendo estas palabras es el mismo Pablo que ellos conocieron en la ciudad de Filipo. ¿Recuerda cómo estuvo encarcelado? En Hechos capítulo 16, verso 25, encontramos a Pablo en la cárcel, o de nuevo, en Filipos, cantando himnos y orando, alabando a Dios a medianoche en la cárcel. Este Pablo que le dice esas palabras es el mismo que ellos conocieron. Pablo no había cambiado. Pablo siempre mantuvo su posición de gozo aún en medio de los problemas. ¿Será que nosotros lo podemos hacer? Claro que sí. Si sabemos que estas bendiciones, que el sufrir realmente es un gozo para el cristiano. Capítulo 2, hermanos, continuamos. Capítulo 2, versículos 1 al 4, para terminar esta sección en la que estamos meditando. Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Palabra del Señor. Hermanos, en esta última parte de la sección que estamos considerando, no pierda por favor el hilo de nuestra clase. Recuerde que en esta sección estamos hablando acerca del gozo de sacrificarse. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, las dos primeras palabras, por tanto, esa expresión por tanto conecta lo que acaba de decir al final del capítulo 1 con lo que a continuación va a decir. Por tanto, como ustedes saben que pueden sufrir y que deben sufrir por Cristo y que eso va a producir un gozo en ustedes, por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, aún en medio de los problemas, ¿hay alguna consolación en Cristo? Claro que sí. Aún en medio de los problemas, ¿hay algún consuelo en amor? Aún en medio de la situación más difícil que estemos enfrentando, ¿hay alguna consolación, algún consuelo de amor? Claro que sí lo hay. En medio de las situaciones difíciles, ¿hay alguna comunión del Espíritu? Claro que sí. ¿Hay algún afecto entrañable en nuestras vidas, aún en medio de lo difícil que pueda ponerse esta situación en la que estamos? Claro que sí. ¿Hay alguna misericordia, hermanos, amigos? Por más negra que sea la situación, ¿podríamos seguir experimentando la misericordia de Dios en nuestras vidas? La respuesta es sí. Fíjese cómo Pablo les dice, si hay alguna de estas cosas, verso 2, completad mi gozo. ¿Cómo Pablo quiere que completemos su gozo? Pablo, ¿cómo quieres que completemos tu gozo? Recuerde, gozo, gozo,
Gozo es el tema de la carta a los filipenses. El gozo de sacrificarnos a nosotros mismos. Pablo, ¿cómo completamos tu gozo? Nos va a pedir 4 cosas. En primer lugar, dice, verso 2, sintiendo lo mismo. Ustedes me van a completar el gozo si ustedes, cristianos, miembros de la iglesia de Filipenses, sienten lo mismo que yo siento. Si todos ustedes sienten lo mismo. ¿Cuál era el sentir de Pablo? Ver todo a través de los ojos de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Para Pablo, él veía todo a la luz del Evangelio, todo era el Evangelio, predicar el Evangelio, Cristo, el Evangelio. Sientan lo mismo que yo. No solamente sintiendo lo mismo, sino que dice en segundo lugar, teniendo el mismo amor. Pablo en el capítulo 1 les había hablado cuánto afecto tenía él por ellos, cuánto les amaba de un afecto entrañable, desde lo más profundo de sus entrañas, de su ser. Dice, ustedes, hermanos, deben sentir lo mismo y deben tener el mismo amor entre ustedes. En tercer lugar, dice, unánimes. Pablo deseaba la unidad de la iglesia de Filipos. Y no solamente Pablo, sabemos que el Señor también anhela la unidad en nuestras congregaciones. Es decir, hermanos, tengan las mismas emociones, tengan los mismos sentimientos, ámense. Y en cuarto y último lugar dice, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, yo sé que puede ser muy general, pero Pablo les está diciendo, ámense, ámense, respétense, sacrifíquense y traten de conservar la unidad. ¿Cómo puede una iglesia salir adelante? ¿Cómo puede una iglesia ser victoriosa aún en medio de los problemas? Pablo dice, una iglesia que se mantiene unida. Una iglesia que se mantiene unida, que siente lo mismo, que piensa lo mismo y que se aman unos a otros, será una iglesia victoriosa, una iglesia que saldrá adelante sin importar la situación que venga. Hermanos, ¿por qué vemos a tantas congregaciones hoy en día que se han dividido? Perdón, tantos hermanos que se han separado de la iglesia del Señor. Hoy pareciera ser que encontramos la respuesta. A estas congregaciones les ha faltado unidad, les ha faltado sentir lo mismo, pensar lo mismo. Más adelantito Pablo les va a decir cómo, pero si usted quiere que su congregación sea fuerte, usted que me escucha hoy en esta lección, si usted quiere que su congregación sea fuerte, por favor trate usted de implementar estos 4 aspectos en su congregación. Trate de enseñarlo a sus miembros, porque el mundo, hermano, constantemente nos quiere vencer con sus tentaciones, con sus ofrecimientos. El mundo constantemente nos va a querer tirar abajo, nos va a querer ofender simplemente porque somos cristianos o porque andamos predicando o porque queremos ser diferentes. Aún en medio de esas situaciones, si nosotros nos mantenemos unidos, vamos a salir victoriosos. Pero aquí desprendemos otra pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo ser unidos? Vea el verso 3 con cuidado. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, subraye por favor en su Biblia esta palabra, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo 3, hermanos, es de gran significado. Hacer todas las cosas sin contienda, sin vanagloria. Es decir, en otras palabras, estas dos palabras que acabamos de ver aquí tienen una connotación negativa, sin contiendas y sin vanagloria. Es decir, haga las cosas, dice Pablo. Todo lo que usted haga en la iglesia, hágalo no pensando en usted. No pensando en su beneficio, no pensando en su bienestar, no pensando en su prosperidad, sino que más bien hágalo estimando cada uno de ustedes, a los demás como superiores a sí mismo.
Por eso les decía hace un momento, hermanos, en la introducción, capítulo 2 de Filipenses probablemente sea el capítulo más difícil de toda la Biblia para llevar a la práctica. ¿Usted quiere destruir una iglesia? Lo estoy preguntando de una forma negativa, por supuesto. ¿Usted quiere que su congregación se destruya? ¿Usted quiere que su congregación se divida? Muy fácil. Haga las cosas por contienda y vanagloria. Haga las cosas pensando en su propio beneficio. En otras palabras, sea soberbio. Pero si por el contrario usted quiere que su congregación sea unida, que su congregación sea victoriosa, sea humilde. Vea a los demás, dice Pablo, como más importantes que usted. Si cada uno de los miembros de nuestras congregaciones sintiéramos o tuviéramos este sentir, hermanos, wow, nuestras congregaciones serían poderosas en unidad. Si yo los veo a ustedes como más importantes que a mí y todos ustedes me ven a mí como más importante que ustedes, esto será recíproco. Nunca vamos a tener problemas. Nunca vamos a tener dificultades porque yo no hago las cosas para que ustedes me alaben a mí. No, yo lo hago porque les amo a ustedes y porque quiero engrandecerlos. En otras palabras, Pablo dice, rebájense ustedes y exalten a los demás. Esa es la clave. Verso 4 incluye este aspecto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué importante. Lo que encontramos aquí en el versículo 3 y específicamente el verso 4 es algo muy sencillo de decir, pero tan difícil de aplicar. Yo debo renunciar a mí. Punto. Sencillo, ¿verdad? Queremos que la iglesia avance, que la iglesia esté unida. Voy a renunciar a mí. Fácil. ¿Usted quiere destruir su iglesia? Defienda sus derechos. ¿Sabe por qué muchas congregaciones se han dividido? Porque uno o unos cuantos han querido tener la razón, han querido defender sus derechos. Haga eso y la iglesia será destruida, la iglesia será dividida. Por el contrario, si usted renuncia a usted mismo, si yo, Cristian, renuncio a mis derechos, renuncio a tener la razón y decido rebajarme para exaltar a los demás, la iglesia va a estar en unidad. La clave es lo que encontramos aquí en el verso 4, 3 y 4. La clave de las relaciones humanas. Estos versículos se aplican a cualquier relación humana. De hecho, qué importante sería mencionar este versículo en consejería matrimonial. ¿Por qué muchos matrimonios se han dividido y se han separado? ¿Qué es lo que busca la mayoría en las relaciones matrimoniales? Tener la razón, defender sus derechos. Y por eso cuando quieren defender sus derechos y luchan por eso, para conseguirlo incluso pagan el precio más alto, que es el divorcio. Estos versículos aplican a cualquier relación humana, matrimonio, de amistad, la vida en la iglesia. Necesitamos renunciar a nosotros mismos. Y entonces, el punto principal de Pablo en este punto es, sacrifíquese. ¿Cuánto ama usted a la iglesia? ¿Estaría usted dispuesto, por amor a la iglesia, a renunciar a sus derechos, a renunciar a usted mismo, a sacrificarse? Es lo que Pablo nos está pidiendo acá. ¿Cuánto valora usted su matrimonio? ¿Lo valora tanto como para renunciar a sus derechos? ¿Cuánto valora usted esa relación de amistad? ¿La valora tanto como para renunciar a usted mismo? No, ¿verdad que no, hermanos? Nosotros hablamos esto y eso solamente, me perdonan la expresión, pero eso solamente los tontos lo hacen. Yo no me voy a dejar dominar de nadie. A mí nadie me manda. Yo no voy a hacer lo que los demás dicen. Yo voy a hacer lo que yo diga, lo que yo quiera. Pero sabe, a continuación vamos a encontrar realmente la motivación, el por qué necesitamos hacer esto
El cuarto gozo que encontramos en la última sección que vamos a ver en esta noche es el gozo de la humildad de Cristo. Pablo nos acaba de decir que nosotros necesitamos renunciar a nosotros mismos si queremos mantener la unidad y la armonía en la iglesia. Necesitamos renunciar a nosotros mismos, rebajarnos, ver a los demás como superiores, amarlos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo hacer eso? Porque Cristo lo hizo. Fíjese, vamos a leer esta sección. Vamos a leer esta sección, versículo 5. Vamos a ir leyendo despacio, hermanos, como ustedes pueden ver hasta el verso 11 y finalizamos la clase de esta noche. Haya pues, dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo nos da ahora un mandamiento que es imperativo, es decir, no es si yo quiero, si yo deseo, no, es un mandamiento. Haya este sentir, cualquiera que haya sido el sentir que tuvo Cristo, es el sentir que nosotros, usted y yo, debemos tener en nuestra vida. Y por supuesto que nos preguntamos, ¿cuál es ese sentir? Usted tiene que poner en contexto lo que estamos leyendo. Si usted compara el verso 5 con el verso 3 y 4 que anteriormente leímos, podríamos preguntarnos, ¿hizo Cristo Jesús todo lo que hizo en la tierra? ¿Lo hizo por contienda y vanagloria? No. Las cosas que Cristo hizo, perdón, ¿las hizo con humildad? Oh, claro que sí. ¿Estimó Cristo a cada uno de los seres humanos como superiores a Él mismo? Sí. Verso 4. Las cosas que Cristo hizo, ¿las hizo mirando por Él o mirando por el bienestar de los demás? Sí, en contexto, Pablo dice que el mismo sentir que Cristo tuvo es el que debe estar en nosotros, pero aclara aún más el concepto y nos dice en el verso 6, el cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, amigos, Cristo, dice el texto, era en forma de Dios. La palabra griega aquí es morfos, ¿no? Dios, o Cristo, perdón, lo que nos dice Pablo aquí es que Cristo era Dios. Su forma, su deidad, es decir, todo su ser, Él era Dios, pero dice que no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que más bien, dice el verso 7, se despojó. Es decir, Cristo, sabemos en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que Cristo se hizo carne, Dios se hizo carne, el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Es decir, Cristo fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Habitó en un cuerpo humano y continuó siendo Dios aquí en la tierra. Pero dice, no estimó esto, el ser Dios, como algo a que aferrarse y decir aquí en la tierra, yo soy Dios, sí, soy Cristo, estoy en un cuerpo humano, pero sigo siendo Dios y ustedes me deben respeto, ustedes me deben servir a mí. No, 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 no. Cristo no se aferró a ese concepto, sino que dice, se despojó a sí mismo. La palabra despojó literalmente significa que Cristo se vació a sí mismo, dio todo de él. No su deidad. Algunos han querido sugerir que el texto dice que Cristo se despojó, es decir, que dejó de ser Dios, dio tanto que dejó de ser Dios, pero ese no es el concepto que Pablo está diciendo aquí. No, Cristo siguió siendo Dios, pero no se aferró a eso, sino que, esto es lo que dice Pablo, se rebajó a tal punto, verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, fíjese, forma de Dios. Ahora dice, tomó forma de siervo, la misma palabra griega, morfo. Esta forma de Dios, dice,
Cristo se rebajó a tal punto, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, se rebajó a tal punto, al punto de hacerse siervo, literalmente dulos, un esclavo, alguien a servicio de los demás. Dice, hecho semejante a los hombres. Este versículo, hermanos, podríamos pasar el resto de la noche hablando solo de este versículo. ¿Y qué significa para nosotros este versículo? Pablo dice, haya ese mismo sentir, tiene que estar en nosotros. Si Cristo, siendo Dios, se rebajó al punto de hacerse un esclavo para los demás, ¿quién soy yo para sentir diferente? Humildad. El gozo de la humildad en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, falta humildad en nuestras congregaciones. Falta humildad en nuestras vidas. Porque si hubiera realmente humildad, habría armonía, habría amor, nuestras congregaciones crecerían y no se dividirían tanto. Estaríamos en completa comunión, pero como en la mayoría de nuestras congregaciones, cada quien busca lo suyo, cada quien está más preocupado por su propio bienestar que el de los demás, pues el resultado es evidente, ¿no? Es obvio y evidente el resultado que tenemos. Hermanos, fíjese, Cristo se humilló, se rebajó, siendo Dios para servir. Fue esclavo, sin ninguna limitación divina. Por eso Pablo dice a los Colosenses 2, verso 9, que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero me impacta grandemente la frase, hecho semejante a los hombres. Este Dios que creó el mundo, que hace la tierra girar, se hizo como uno de los hombres y experimentó hambre, experimentó frío, experimentó dolor, experimentó sufrimiento. ¿Por qué? Por usted y por mí. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie? Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago. Pero Cristo Jesús fue tentado. Es decir, Dios ni siquiera puede ser tentado, pero Cristo se rebajó tanto y enfrentó esto como hombre que tuvo que enfrentar la tentación. Por supuesto que la venció, pero la enfrentó como hombre. Sí, podemos ver en este concepto cómo Cristo se rebajó y el Dios que no podía ser tentado fue tentado, pero como hombre, y salió adelante, venció la tentación siendo en forma de hombre. Verso 8, fíjese, y estando en la condición de hombre, sin dejar de ser Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Siendo Dios. A Dios, ¿a quién le tiene que pedir cuentas, hermano? A nadie. A Dios todo el mundo le obedece. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Pero Cristo, siendo Dios, decidió, en su mente decidió decir, no voy a aferrarme a esto. Sé que ellos son mi creación y ellos me tienen que obedecer a mí, pero yo, por amor a ellos, decido rebajarme y más bien hacerme obediente al Padre Celestial y voy a ir hasta la muerte y la muerte de cruz, la peor de todas las muertes, una muerte designada únicamente para los más terribles criminales. Cristo lo hizo y lo hizo por amor a nosotros. Conclusión. Si Cristo hizo esto, nosotros debemos hacerlo también. El gozo, hermanos, el gozo de la humildad en Cristo.
podríamos experimentar gozo en ser humildes. Gozo porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Aunque otros nos señalen de tontos o que nos estamos dejando gobernar por los demás o que estamos renunciando a nuestros derechos porque aquel que se deja pisotear, eso es lo que es, humanamente hablando, un tonto. Alguien que no se quiere a sí mismo. No, yo no me voy a dejar que nadie me maltrate. Yo no voy a dejar que nadie pase por encima mío. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, mis hermanos? ¿Cómo podría yo cargar con dignidad el nombre de cristiano? Si no, cristiano me hace ser un seguidor de Cristo, es lo que estoy diciendo. Soy cristiano, soy seguidor de Cristo, pero no hago lo que Cristo hizo. No pienso como Él piensa, no siento como Él siente. Si se da cuenta, mis amados hermanos, qué tan lejos estamos de parecernos al Señor, nuestro Salvador. Verso 9, 10 y 11, para finalizar en esta noche la clase. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, es decir, por la actitud que tuvo Cristo, por su sumisión, por su obediencia, obediencia hasta la cruz, hasta llegar a la muerte. Por eso, Dios Padre, no confunda, Dios Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Preguntamos en esta noche, ¿cuál es el nombre que recibió Jesús? Le dio un nombre. Oh, su nombre es Jesús. ¿Es un nombre importante? Jesús. ¿Es realmente ese nombre? Creo que aquí nombre está más relacionado con autoridad. Es decir, Dios lo exaltó, es lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículos 32 y 33. Dios lo resucitó de entre los muertos con poder, lo sacó del Hades, lo resucitó y lo exaltó. En este momento está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, gobernando. Le dio un nombre, es decir, una autoridad, que es una autoridad que nadie más tiene. Verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús o en la autoridad de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, aquí aplica el versículo que tanto conocemos, recitamos y que poco aplicamos. El que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Antes de que Jesús fuera exaltado hasta lo sumo, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? El Señor Jesús se humilló. Como Él se humilló en gran manera, el Padre Celestial lo exaltó. Y ahora que Dios lo ha exaltado, le ha dado una autoridad para que por esa autoridad toda rodilla, es decir, todo ser viviente, todo ser humano, tendrá que doblar sus rodillas delante de este nombre. Tanto los que están en los cielos, dice los que están en la tierra, los que están debajo en la tierra, todos tendrán que doblar rodilla delante de Jesús. Sería una muy buena idea, amados hermanos y amigos, hacerlo mientras estamos en vida. Porque al final, todo mundo tendrá que doblar rodilla. Y como dice el verso 11, también toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Es decir, en algún momento, cuando Cristo venga por segunda vez, toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá, que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿No sería más sabio para nosotros hacerlo en este momento? Como dicen popularmente, como decimos popularmente, por las buenas y no por las malas. Yo prefiero doblar rodillas ante el Señor ahora que estoy en vida,
Prefiero confesar mi fe y confesar su nombre, reconocerlo como Salvador ahora que estoy en vida, por las buenas y no por las malas cuando Él venga por segunda vez, donde ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Pero fíjese, al final, todo esto, al final va a ser para la gloria de Dios Padre. Hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros nos humillemos, que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Dios quiere eso. Lo quiso para su Hijo y su Hijo obedeció. Lo quiere para nosotros. ¿Será que estamos obedeciendo? Poder experimentar, hermanos, amigos, el gozo de la humildad de Cristo Jesús. Gran lección, ¿no? Gran reto para nosotros. Nos espera por delante mucho trabajo. Todo lo que yo he dicho en esta noche, hermanos, suena muy fácil. Dicho y leído, suena fácil. Renuncia a usted mismo. Vea a los demás como superiores. Sean unánimes. Tengan un mismo sentir. Despójense de ustedes mismos. Todas estas frases suenan fácil decirlas. Yo no digo que sea fácil. Requiere trabajo, requiere disciplina. Pero si realmente amamos a Dios, si realmente nos hacemos llamar cristianos, vamos a hacerlo. Por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos, lo vamos a hacer. Así que es un gran reto en esta noche lo que hemos visto. ¿Podremos llevarlo a la práctica? Espero que sí. Porque sea hoy o en el futuro, necesitamos doblar rodillas y confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Como dice Romanos 14, verso 10 al 12 y 2 Corintios 5. También en el verso 10, algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Si usted me escucha en esta noche y usted no es miembro de la iglesia, le invitamos a confesar al Señor lo más pronto posible. Si usted me mira, amado hermano, ya usted es miembro de la iglesia, pero cree o siente que le ha faltado humildad y que en su congregación se necesita esa humildad, oramos a Dios para que le fortalezca y usted pueda cumplir este propósito en su vida y también llevarlo a su congregación. En esta noche yo de todo corazón les agradezco, hermanos, por haberme acompañado, por haber estado conmigo estudiando la palabra de Dios y créame que este es un reto también para mí, una gran lección para mí, un gran reto a seguir renunciando a mí mismo por el bienestar de mis hermanos. Que el Señor nos ayude a todos a cumplir siempre su palabra, llevarla a la práctica. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana para continuar estudiando la carta a los Filipenses. Hasta entonces, que la paz de Cristo sea con todos ustedes.